Buenas noches, yo soy Lady Kaboom y esto es Archivos Prohibidos, el espacio donde abrimos historias que mucha gente leyó, pero muy pocos entendieron realmente. Recuerden que aquí no venimos a resumir libros, venimos a meternos dentro de ellos. Porque algunas historias terminan cuando cierras la última página y otras apenas empiezan ahí. Así que apaga las distracciones. Ponte cómodo porque esta noche vamos a abrir un archivo que jamás debió quedarse solo en papel. Hoy, en Archivos Prohibidos, It, de Stephen King. Comenzamos. Pues bien, hay pueblos que uno recuerda bonito aunque hayan sido una mierda. Y luego están los otros. Los lugares que el cerebro intenta archivar en una esquina oscura como diciendo, mejor no abras eso otra vez. Porque hay sitios donde algo simplemente se siente mal, no necesariamente visible, no necesariamente sobrenatural. A veces ni siquiera puedes explicarlo bien, pero llegas. Ves las calles, las casas, los semáforos, la gente comprando pan como cualquier otro martes normal. Y aún así sientes una incomodidad rara en el pecho, como si debajo de todo hubiera algo pudriéndose lentamente. Eso es Derry, el pueblo ficticio donde ocurre It. Y algo importante, Derry no es solo escenario. Derry es parte del monstruo. Porque Stephen King no escribió simplemente una historia sobre un payaso asesino. Eso es lo que mucha gente cree cuando solo conoce las películas o los memes de internet. Ay, sí, pero el payaso creepy, el que sale de las alcantarillas. Pero no. La novela va muchísimo más profundo y muchísimo más incómodo que eso. Porque el verdadero horror de It no está solamente en Pennywise, está en el pueblo, en la gente, en la memoria, en las cosas horribles que todos ven, pero nadie enfrenta. Y eso empieza desde el principio. Niños desapareciendo, niños mutilados, niños asesinados. Y lo verdaderamente perturbador no es solo que ocurra, es la reacción alrededor, o más bien, la falta de reacción. Porque Derry tiene algo enfermo. La violencia existe ahí como humedad vieja metida en las paredes. La gente escucha cosas raras y sigue cenando. Los adultos ven señales extrañas y prefieren ignorarlas. Las tragedias pasan y el pueblo entero parece desarrollar una especie de amnesia emocional colectiva, como si recordar doliera demasiado. Y mientras tanto, debajo de las calles, debajo de las casas, debajo de las alcantarillas, algo está esperando, algo antiguo, algo que entiende perfectamente cómo funciona el miedo humano. Pennywise, aunque incluso llamarlo payaso se queda corto, porque Pennywise realmente es una máscara, una forma cómoda o incómoda de aparecer frente a niños aterrorizados. Pero It, o eso como lo conocemos en Latinoamérica, es mucho más grande que un monstruo tradicional. Es casi una fuerza, una presencia. Algo que lleva muchísimo tiempo alimentándose de miedo, dolor y violencia. Y Stephen King usa esa criatura para hablar de cosas bastante humanas y bastante horribles. Infancia rota, abuso, bullying, racismo, violencia doméstica, trauma, memoria reprimida. Porque
Algo que vuelve esta novela tan pesada emocionalmente es que los monstruos humanos casi siempre son tan aterradores como Pennywise, a veces más. Y quizá por eso la historia pega tan fuerte, porque debajo del terror sobrenatural hay una idea bien incómoda. La gente aprende a normalizar cosas horribles si vive suficiente tiempo cerca de ellas. Ese es el verdadero veneno de Derry, no solo el monstruo. Es la costumbre, la indiferencia, la incapacidad humana de mirar hacia otro lado mientras algo terrible sigue creciendo. Y en medio de todo eso aparece el Club de los Perdedores. 7 niños raros, inadaptados, solitarios, molestados, lastimados de distintas formas por el mundo adulto. Bill, Beverly, Ben, Richie, Eddie, Mike y Stan. Todos ellos son niños que honestamente probablemente habrían terminado olvidados por todos los demás, pero justo por ser distintos, son capaces de ver lo que otros ya no pueden. Porque algo muy extraño pasa en Derry. Mientras más creces, menos recuerdas. Y esa es una de las ideas más perturbadoras de toda la novela. Que quizá crecer no significa madurar. Quizá a veces crecer significa olvidar cosas que tu cerebro decidió enterrar para poder seguir funcionando. Como cuando alguien recuerda fragmentos raros de la infancia y piensa, ¿por qué nunca volví a pensar en esto? King juega muchísimo con esa sensación. La memoria rota, la nostalgia contaminada, la infancia vista como algo simultáneamente hermoso y aterrador. Porque en It recordar duele y regresar a Derry duele todavía más. Especialmente cuando entiendes que algunas heridas nunca desaparecieron realmente, solo aprendieron a esconderse debajo de la superficie, como algo esperando en la oscuridad, sonriendo, esperando que vuelvas a mirar hacia abajo. Y bueno, hay escenas de terror que funcionan porque son bien violentas. Y luego hay otras que funcionan porque despiertan algo muchísimo peor, una sensación infantil de vulnerabilidad absoluta. La escena de Georgie Denbrook funciona así, porque Stephen King toma algo completamente inocente y lentamente lo convierte en pesadilla. Ni siquiera empieza como horror, empieza como infancia. Lluvia, frío, una casa tranquila, un niño enfermo doblando papel. Bill Denbrook está en cama, tiene gripa, la nariz tapada, la voz pesada. Ese tipo de enfermedad infantil donde el mundo afuera sigue moviéndose mientras tú estás atrapado debajo de cobijas sintiéndote miserable. Y mientras está ahí encerrado, hace un barquito de papel para su hermano menor, Georgie. Ese detalle importa muchísimo, porque desde el inicio King construye algo muy cálido entre ellos. No son hermanos caricaturescos, no se sienten escritos para la trama, se sienten reales. Bill es ese hermano mayor medio distraído pero cariñoso. Y Georgie es pequeño todavía tiene esa inocencia rara de los niños que creen que el mundo en general es seguro. Y honestamente eso vuelve todo peor, porque afuera está lloviendo como la chingada. No lluvia cinematográfica elegante, no, es lluvia fría, lluvia pesada, de esas que hacen que las calles se vean vacías y extrañas aunque sea de día. El agua corre por las banquetas de Derry llevándose basura, hojas y lodo hacia las alcantarillas. Y Georgie sale feliz con su impermeable amarillo siguiendo el barquito. Porque así funcionan los niños. Todavía pueden emocionarse genuinamente viendo papel flotar por agua sucia. Y mientras avanzas leyendo esa parte,
Sientes algo horrible acercándose lentamente, porque ya sabes que algo anda mal en Derry. Stephen King crea esa tensión bien cabrona donde la escena sigue siendo bien cotidiana, pero el ambiente ya se siente contaminado. Las calles están demasiado vacías, el clima demasiado gris, el silencio demasiado raro. Y entonces pasa. El barco cae hacia una alcantarilla. Georgie se acerca y ahí abajo hay alguien mirando. Ahora, algo importante. La primera aparición de Pennywise en el libro no funciona solo porque sea un payaso. Funciona porque es absurdamente amistoso. Eso es lo incómodo. No aparece gruñendo, no aparece como demonio cinematográfico. Aparece hablando como adulto amable. Hola, Georgie. Y honestamente, eso da muchísimo más miedo, porque King entiende algo bien perturbador. Los niños no le tienen miedo automático a las cosas disfrazadas de monstruo. Le tienen miedo a las cosas que parecen normales, pero se sienten ligeramente mal. Y Pennywise está construido exactamente así. Amable pero raro. Divertido pero incómodo. Como una sonrisa sostenida demasiado tiempo. El payaso empieza a hablar con Georgie desde la oscuridad de la alcantarilla. Y la escena es increíble porque mezcla cosas infantiles con algo profundamente podrido. Globos, circo, cacahuates, algodón de azúcar. Todo el lenguaje está diseñado para atraer niños, pero debajo de eso hay otra cosa, algo observando cuidadosamente, midiendo y entendiendo. Y Georgie, siendo niño, no procesa completamente el peligro. Solo siente algo raro, algo que no sabe explicar. Esa sensación que tienes de niño cuando un adulto te incomoda, pero todavía no entiendes por qué. Y Pennywise aprovecha eso perfectamente, porque Pennywise entiende el miedo humano mejor que los propios humanos. Ese es uno de los conceptos más aterradores del libro. No caza personas al azar. Lee emocionalmente a sus víctimas. Sabe cómo hablarles, cómo acercarse, cómo entrar poco a poco. Y mientras Georgie intenta recuperar el barquito, la conversación empieza a sentirse cada vez más equivocada, más fría, más antinatural, hasta que llega el momento. Ese instante horrible donde la máscara amistosa desaparece y entonces Pennywise ataca. La muerte de Georgie sigue siendo una de las escenas más brutales del terror moderno porque Stephen King no lo romantiza, no la convierte en escena épica. Se siente rápida, sucia, cruel. El monstruo le arranca el brazo al niño y Georgie intenta irse arrastrando bajo la lluvia. Eso es lo devastador, porque todavía intenta sobrevivir. Todavía no entiende completamente qué acaba de pasar. Imagínate esa escena. Un niño solo, lluvia fría cayendo, la calle vacía, la sangre mezclándose con agua de tormenta y nadie cerca, nadie escuchando realmente, porque Derry ya estaba dormido emocionalmente desde antes y Georgie muere ahí, solo, desapareciendo dentro de una tormenta que parece tragarse todo. Y desde ese momento la novela cambia completamente, porque la muerte de Georgie no solo introduce a Pennywise, rompe algo dentro de Bill, y eso se vuelve el verdadero motor emocional de la historia, porque Billy nunca supera realmente lo ocurrido. ¿Cómo chingado superas algo así? Su hermano pequeño salió a jugar y terminó muerto en una alcantarilla. Peor aún, parte de Billy siente culpa. Esa culpa horrible y silenciosa que tienen muchos sobrevivientes.
Si no hubiera estado enfermo, si yo hubiera ido con él, si no hubiera hecho el barco de papel. Y Stephen King retrata eso increíblemente bien. Billy no procesa el dolor de forma dramática hollywoodense. Lo carga, lo arrastra, se convierte en parte de él. Y mientras tanto, Derry sigue funcionando normalmente. Eso es quizá lo más enfermizo del libro, porque el pueblo reacciona raro. Claro, la muerte de Georgie impacta. La gente habla del tema. Hay preocupación, pero no suficiente. Nunca suficiente. Y conforme avanzas en la historia, entiendes que eso pasa constantemente en el pueblo de Derry. Niños desaparecen, hay violencia, hay cosas horribles. Y aún así la comunidad parece desarrollar una especie de ceguera emocional selectiva, como si algo anestesiara al pueblo entero. Y ahí empiezas a entender que Pennywise no solo mata personas, infecta lugares, contamina mentalidades, hace que la gente ignore, hace que los adultos miren hacia otro lado. Porque el verdadero poder de It no es únicamente físico, es psicológico, casi social. El monstruo sobrevive porque el pueblo de Derry aprendió a convivir con el horror. Y honestamente, eso se siente muchísimo más real que cualquier criatura sobrenatural. Porque la historia empieza a tocar una idea incómoda. Las sociedades humanas pueden acostumbrarse a casi cualquier cosa si ocurre lentamente y durante suficiente tiempo. Violencia, crueldad, abuso, desapariciones. Todo puede normalizarse. Y mientras tanto, debajo de las calles mojadas del pueblo de Derry, debajo de las alcantarillas, debajo de la vida cotidiana, algo sigue sonriendo, esperando al siguiente niño que se acerque demasiado, esperando al siguiente miedo, esperando a que el pueblo siga fingiendo que no pasa nada. Hay algo bien triste en cómo empieza casi cualquier amistad fuerte durante la infancia. Muchas veces no nace porque tengas cosas increíbles en común. Nace porque ambos están igual de solos. Eso pasa con el Club de los Perdedores en esta novela de It. Y Stephen King entiende perfectamente esa sensación rara de ser niño y darte cuenta de que no encajas en ningún lado. Porque todos los integrantes del grupo tienen algo que los vuelve vulnerables, algo que otros niños detectan inmediatamente. Y los niños, honestamente, pueden ser crueles como la chingada, especialmente en grupo. Y el pueblo de Derry está lleno de eso. Bullying brutal, humillación, violencia, apodos, golpes, abuso psicológico. No el bullying caricaturesco de series adolescentes donde alguien te tira libros y ya. No, aquí se siente feo, real, incómodo. Porque Stephen King retrata la crueldad infantil como algo casi salvaje. Y lo peor es que los adultos alrededor casi nunca hacen mucho. A veces porque no ven, a veces porque no quieren ver, y a veces porque ellos mismos están igual de rotos. Todo empieza a unirse alrededor de Billy Denbrough. Después de la muerte de su hermano Georgie, Billy queda emocionalmente fracturado, y eso se nota en todo, en cómo habla, en cómo piensa, en cómo se obsesiona silenciosamente con entender qué pasó realmente. Porque Billy siente algo que los adultos ya dejaron morir, y es la intuición. Él sabe que la muerte de Georgie no fue normal, y aunque nadie quiera decirlo claramente, algo dentro de él sigue conectado a ese horror. Billy además carga otra cosa, culpa. Y la culpa infantil es rarísima, porque los niños no entienden el mundo emocionalmente como adultos.
Entonces toman tragedias enormes y las convierten en responsabilidad personal. Billy siente que falló como hermano y esa herida nunca deja de sangrar realmente. Luego está Beverly Marsh. Y honestamente la historia de Beverly probablemente sea una de las más incómodas y dolorosas del libro, porque mientras Pennywise representa miedo sobrenatural, la vida cotidiana de Beverly ya da miedo por sí sola. Vive en un entorno abusivo. Su padre controla todo, la observa raro, la trata con una violencia emocional sofocante. Stephen King nunca necesita explicar demasiado explícitamente qué está pasando para que el lector lo entienda. Esa casa simple y sencillamente no es segura, y Beverly aprende algo horrible desde niña. El peligro puede vivir dentro de tu propio hogar. Por eso Pennywise encuentra formas tan específicas de atacarla, porque It no inventa miedos, los amplifica, los convierte en pesadilla física. Luego aparece Ben Hanscom. Ben es el niño gordito, callado, inteligente, el que vive escondiéndose emocionalmente para sobrevivir. Y cualquier persona que haya sido el niño raro de la escuela entiende inmediatamente lo que siente Ben. La invisibilidad social mezclada con humillación constante. Los bullies lo persiguen como deporte, lo golpean, se burlan, lo reducen a chiste ambulante. Y aún así, Ben probablemente sea de los más sensibles emocionalmente del grupo. Le gusta leer, imaginar, construir cosas mentalmente. Es un niño que intenta refugiarse en su mente porque afuera todo es hostil. Y luego está Richie Tozier. Richie parece distinto al resto porque es el más ruidoso, el que hace voces, chistes, imitaciones, el niño hiperactivo que nunca deja de hablar. Pero ahí también hay algo muy humano, porque Richie usa el humor como escudo. Y un chingo de personas hacen eso incluso de adultas. Hacen reír para evitar mostrar miedo. Hace ruido para evitar pensar. Richie parece relajado hasta que Pennywise empieza a romper esa máscara. Porque It sabe exactamente dónde pegarle a cada uno. Después viene Eddie Kaspbrak. Y Eddie da muchísimo miedo emocionalmente porque representa algo bien común. Niños criados dentro de ansiedad enfermiza. Su mamá prácticamente vive convencida de que Eddie es frágil, enfermizo y débil. Y poco a poco él termina creyéndolo. Ese detalle es brutal, porque Eddie vive atrapado dentro de miedo heredado. Su inhalador, sus cuidados exagerados, la paranoia constante sobre enfermedades. Todo eso construye un niño aterrorizado de su propio cuerpo. Y Pennywise aprovecha eso perfectamente, porque el monstruo entiende algo. El miedo más efectivo no es inventado, es el que ya estaba creciendo dentro de ti. Mike Hanlon entra después al grupo y su historia añade otra capa horrible al pueblo de Derry, que es el racismo. Mike vive como el pueblo trata diferente a ciertas personas mientras todos fingen normalidad. Y eso es algo que Stephen King hace muchísimo en la novela. Mostrar cómo el pueblo de Derry ya estaba podrido incluso antes de que llegara Pennywise. El monstruo no crea toda la violencia. Muchas veces solo la alimenta. Mike además se vuelve importantísimo porque es quien más intenta entender la historia real del pueblo. Mientras los demás sobreviven al miedo, Mike empieza a conectar patrones. Desapariciones, incendios, masacres, eventos violentos repetidos durante décadas.
Y ahí la novela empieza lentamente a convertirse en algo mucho más grande que terror infantil. Finalmente está Stan Uris. Stan probablemente sea el más racional del grupo, el niño que necesita que el mundo tenga lógica, orden, explicación, estructura. Y por eso Pennywise le pega tan duro psicológicamente, porque It representa exactamente lo contrario, caos absoluto, la existencia de algo imposible, algo que rompe las reglas normales de la realidad. Y eso destruye emocionalmente a Stan más que a cualquiera. Porque mientras otros niños pueden adaptarse al miedo, Stan no puede aceptar que el mundo funcione así. Y honestamente muchos adultos son exactamente iguales. Necesitan convencerse de que ciertas cosas no pueden existir para seguir sintiéndose seguros. Lo fascinante del Club de los Perdedores es que ninguno encajaría normalmente con los demás. Son demasiado distintos, pero el miedo los une, la exclusión los une, el dolor los une. Y quizá por eso su amistad se siente tan real, porque no nace de la perfección, nace de la supervivencia emocional. Todos son niños raros intentando entender por qué el mundo se siente mal. Y mientras tanto, Pennywise empieza a aparecer frente a ellos de formas distintas. Eso es clave en la novela. It nunca se manifiesta igual para todos, porque el terror real siempre es personal. A Beverly le muestra sangre, a Eddie enfermedad, a Richie monstruos ridículos y grotescos, a Stan cosas imposibles, a Ben cadáveres y persecución, a Mike violencia histórica y a Billy culpa. El monstruo cambia porque entiende perfectamente qué herida tocar. Y eso vuelve el horror muchísimo más íntimo, porque el libro realmente no trata de, mira, es que hay un monstruo persiguiendo niños. No, trata de cómo el miedo toma formas distintas dependiendo de quién eres, dependiendo de qué te rompió primero. Y mientras el Club de los Perdedores empieza a unirse, el pueblo de Derry sigue funcionando como si nada. Adultos trabajando, niños desapareciendo, violencia ocurriendo, calles tranquilas, casas normales. Todo aparentemente estable, pero debajo de esa normalidad algo sigue creciendo. Algo que lleva muchísimo tiempo observando niños solitarios, esperando, aprendiendo exactamente qué es lo que más miedo les da. Hay pueblos donde pasan tragedias y luego hay pueblos donde las tragedias parecen formar parte del ecosistema. El pueblo de Derry es eso. Porque mientras más avanza It, más entiendes que el problema no es únicamente Pennywise. El problema es que todo el lugar parece enfermo. Como si hubiera metido algo, las raíces dentro del mismo pueblo. Algo viejo, algo podrido, algo que lleva muchísimo tiempo alimentándose de violencia humana. Y eso es lo que vuelve tan incómodo este libro. Porque Stephen King poco a poco deja de contar una historia de monstruo contra niños y empieza a mostrar cómo una comunidad completa puede acostumbrarse al horror. Mike Hanlon es quien más empieza a notar eso. Mientras los demás sobreviven a encuentros aterradores con Pennywise, Mike empieza a investigar. Y ahí el libro se vuelve fascinante, porque el pueblo de Derry tiene historial, muchísimo historial. No son incidentes aislados, son ciclos, como si cada cierto tiempo el pueblo sufriera explosiones de violencia absurdamente brutal.
y luego simplemente seguir adelante fingiendo que todo está totalmente normal. Así que Mike empieza a recopilar historias viejas, recortes, rumores, conversaciones incómodas de adultos que no saben que un niño está escuchando. Y todas apuntan a lo mismo. Algo horrible siempre ha vivido en el pueblo de Derry. Por ejemplo, uno de los eventos más fuertes que menciona la novela es el incendio del Black Spot. El Black Spot era un club creado por soldados afroamericanos en una época donde el racismo estaba más descarado que nunca. Porque sí, el libro también habla muchísimo sobre odio humano real, no solo monstruos sobrenaturales. Y Stephen King deja clarísimo que el pueblo de Derry ya era violento incluso sin Pennywise. El racismo, el abuso, la brutalidad colectiva, todo eso ya existía dentro de la gente. Y una noche el Black Spot arde, pero no como accidente cualquiera. No, fue un incendio provocado, un ataque lleno de odio. Personas atrapadas dentro, gritos, humo, desesperación. Y mientras el incendio consume el lugar, algunos testigos aseguran haber visto algo entre las llamas, algo riéndose, algo observando. Eso pasa muchísimo en el libro, momentos históricos reales mezclándose con presencias imposibles, como si Pennywise apareciera cada vez que la violencia humana alcanza cierto nivel. Y honestamente esa idea da muchísimo más miedo que el payaso en sí, porque implica que It no solo mata, se alimenta, como si el sufrimiento humano fuera el combustible. Entonces Mike también descubre historias de explosiones en fábricas, asesinatos colectivos, linchamientos, desapariciones infantiles, ataques absurdamente violentos. Y siempre hay patrones raros, detalles imposibles, testigos que vieron algo, personas actuando de manera extraña, momentos donde el pueblo entero parece perder la cabeza temporalmente, como si el pueblo de Derry tuviera fiebre emocional. Y aquí Stephen King hace algo bien perturbador. Los adultos no reaccionan como deberían. Ese detalle se vuelve cada vez más incómodo conforme avanzas leyendo. Porque sí, hay miedo, hay noticias, hay preocupación, pero nunca suficiente, nunca proporcional a lo que está ocurriendo. Niños desaparecen constantemente. Hay asesinatos grotescos, suceden cosas imposibles. Y aún así la mayoría sigue trabajando, comprando, cortando el césped, hablando del clima, como si fueran NPCs emocionalmente anestesiados. Y eso hace que el pueblo de Derry se sienta vivo de una forma horrible. No parece un simple escenario, parece un organismo enfermo, como si Pennywise hubiera infectado psicológicamente al pueblo completo desde hace décadas. Porque It no controla a todos directamente. Es más raro que eso. Parece alterar el ambiente emocional. Hace que la gente ignore cosas, minimice la violencia, tolere la crueldad, mire para otro lado. Y seamos honestos, eso toca algo muy real. Porque las sociedades humanas hacen exactamente eso constantemente. La gente aprende a convivir con cosas horribles si ocurren durante suficiente tiempo. Violencia doméstica, racismo, corrupción, abuso infantil, desapariciones. Todo puede normalizarse. Ese probablemente es el aspecto más aterrador de It. El mal no llega únicamente como monstruo, a veces llega como costumbre. Y mientras Mike conecta toda esta información, los perdedores empiezan a entender algo peor. Pennywise lleva muchísimo tiempo ahí, muchísimo, más de lo que cualquier lógica normal permitiría, porque la criatura parece existir en ciclos. Aparece, mata, despierta violencia, se alimenta y luego duerme durante años.
como depredador enterrado debajo de la ciudad. Y aquí el libro empieza lentamente a entrar en horror cósmico. Ese tipo de terror donde el miedo ya no viene solo de morir, sino de entender que existen cosas muchísimo más antiguas y extrañas que la humanidad. Porque Pennywise empieza a sentirse menos como criatura física y más como algo imposible de comprender completamente. Algo viejo, algo que quizá ni siquiera pertenece realmente a nuestra realidad. Y eso rompe emocionalmente a varios de los niños, especialmente a Stan, porque Stan, repito, necesita lógica, necesita reglas, pero Pennywise destruye eso completamente. ¿Cómo explicas algo que aparece distinto para cada persona? ¿Cómo explicas una ciudad infectada emocionalmente? ¿Cómo explicas a adultos ignorando horrores imposibles? No puedes. Y mientras más intentan entender, más aterradora se vuelve la verdad. El pueblo de Derry no está simplemente embrujado. Derry coopera. Ese es el detalle horrible. El pueblo parece participar inconscientemente en su propia enfermedad. Y eso también se refleja en personajes humanos. Los bullies del libro, por ejemplo, son súper salvajes, especialmente Henry Bowers. Henry no se siente como el típico abusivo de película. Se siente genuinamente peligroso, violento, inestable, lleno de odio. Y el libro deja entrever que Pennywise influye muchísimo en personas así, como si amplificara lo peor que ya existía dentro de ellas. Eso vuelve todo más incómodo porque entonces surge una pregunta horrible. ¿Cuánto de la maldad humana nace sola y cuánto simplemente necesita permiso para salir? Stephen King juega muchísimo con eso. Pennywise no obliga totalmente a la violencia, más bien parece abrir puertas emocionales, empujar impulsos, quitar filtros, contaminar ambientes, como un hongo creciendo debajo de una ciudad. Y mientras los niños descubren más cosas, también entienden otra realidad brutal. Los adultos probablemente jamás los ayudarán, porque los adultos ya están demasiado dormidos, demasiado desconectados, demasiado contaminados, demasiado acostumbrados. Entonces el club de los perdedores queda solo. Niños intentando enfrentar algo muchísimo más grande que ellos, algo conectado a décadas de sangre, de miedo, de odio y de silencio colectivo. Y honestamente, esa es una de las ideas más perturbadoras de toda la novela, que quizás los monstruos más peligrosos no son los que destruyen ciudades, sino los que lentamente enseñan a la gente a aceptar el horror como parte normal de la vida. Porque cuando una comunidad deja de reaccionar al sufrimiento, cuando la violencia se vuelve paisaje, cuando el miedo se vuelve rutina, entonces algo ya salió muy mal, muy, muy mal. Y debajo de Derry, eso sigue respirando. Hay algo que Stephen King entendió perfectamente en It. Los niños no le tienen miedo a las mismas cosas que los adultos, y no porque sean más inocentes. Al contrario, muchas veces los miedos infantiles son muchísimo más salvajes porque todavía no tienen lógica completa, no están organizados, son emocionales, viscerales, extraños. Un adulto puede tener miedo a perder dinero, enfermarse o quedar solo. Pero un niño puede tener terror absoluto a una sombra específica del pasillo, a un ruido en el baño, a una cara detrás de la ventana, a algo debajo de la cama que ni siquiera sabe explicar. Y Pennywise entiende eso perfectamente, porque It no aparece simplemente como
el payaso. Ese es apenas uno de los disfraces favoritos de Pennywise. La criatura cambia constantemente, se adapta, observa, aprende qué le rompe el cerebro a cada niño y luego se convierte exactamente en eso. Ese detalle vuelve la novela muchísimo más perturbadora que una historia normal de monstruos, porque Pennywise no ataca cuerpos primero, ataca la percepción, la mente, trauma, imaginación. Por ejemplo, una de las escenas más incómodas ocurre con Ben Hanscom. Ben está solo en la biblioteca intentando refugiarse del bullying, como siempre. Y ahí aparece una de las formas más grotescas de It, la momia. Pero no una momia cool de película moderna. No, es una cosa húmeda, podrida, arrastrándose lentamente, oliendo a muerte vieja. Stephen King describe esas escenas de forma bien sensorial. Puedes sentir el ambiente sofocante, el silencio raro, la respiración acelerada del niño, porque el terror en It casi siempre empieza antes de que aparezca el monstruo. Empieza en la atmósfera. Esa sensación horrible de algo no está bien. Y cuando Pennywise finalmente aparece, la escena ya te tenía nervioso desde antes. Con Eddie pasa algo parecido, solo que su miedo es muchísimo más psicológico. Porque Eddie vive obsesionado con enfermedades gracias a su madre paranoica. Entonces, Pennywise le muestra un hombre leproso. Y la descripción da un chingo de asco, porque aparece un ente con la piel cayéndose, con olor insoportable, con heridas abiertas, con la respiración húmeda. Pero lo más perturbador no es la criatura, es cómo Eddie reacciona emocionalmente, porque parte de él ya creía en ese miedo desde antes. Eso vuelve a It tan poderoso. La criatura nunca empieza desde cero. Trabaja sobre traumas ya existentes. Amplifica inseguridades reales. Y honestamente, eso también conecta muchísimo con la vida adulta. Porque la mayoría de nuestros peores miedos nacen igual. No aparecen mágicamente. Crecen sobre heridas previas, sobre ansiedad, vergüenza, culpa, abandono. Pennywise simplemente convierte eso en horror físico. Beverly probablemente vive algunas de las escenas más incómodas del libro, especialmente la del lavabo lleno de sangre, porque King transforma algo cotidiano en pesadilla absoluta. Beverly escucha sonidos extraños, se acerca y de pronto el baño explota literalmente en sangre. Sangre por todos lados. Paredes, piso, cabello. Una escena brutal. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador. Los adultos no pueden verla. Ese detalle cambia completamente el terror de la novela, porque Beverly queda atrapada sola dentro de algo imposible. Imagínate ser niña, estar aterrorizada, ver algo monstruoso y que los adultos entren y actúen como si nada hubiera pasado. Eso destruye emocionalmente cualquier sensación de seguridad. Y ahí Stephen King empieza a jugar con otra idea horrible. La infancia muchas veces es sobrevivir cosas que los adultos jamás entenderán. O peor, cosas que deciden ignorar. Richie, por ejemplo, enfrenta monstruos mucho más absurdos visualmente, porque Richie consume muchísima cultura pop, películas, historias de terror, monstruos clásicos. Entonces Pennywise usa eso. Aparecen hombres lobo, criaturas deformes, ojos brillando en la oscuridad. Y aunque algunas formas podrían sonar ridículas, fuera de contexto, dentro de la novela funcionan perfecto porque así opera el miedo infantil. Los niños no separan completamente fantasía y realidad emocional.
Si algo les asusta, se vuelve real. Stan, por otro lado, vive encuentros todavía más psicológicos, porque su terror nace de perder control racional. Hay una escena especialmente fuerte donde aparece una figura deformada dentro de una pintura. Y honestamente esa idea da muchísimo miedo incluso de adulto, porque hay algo profundamente incómodo en objetos inanimados comportándose mal, moviéndose cuando no deberían, mirándote distinto, respirando casi imperceptiblemente. Stephen King entiende perfectamente ese terror raro, ese miedo silencioso donde algo pequeño rompe la normalidad. Y poco a poco los perdedores viven con paranoia constante. Eso también está muy bien construido en la novela, porque Pennywise no aparece todo el tiempo. A veces desaparece durante días, pero el miedo sigue ahí, en las calles vacías, en drenajes, en globos, en sonidos lejanos, en alcantarillas abiertas. La ciudad completa empieza a sentirse hostil, y eso transforma completamente la infancia de los personajes. Ya no pueden vivir como niños normales. Todo se siente potencialmente peligroso. Todo puede esconder algo. Y honestamente así funciona muchísimo trauma infantil. Después de ciertos eventos, el cerebro deja de sentirse seguro incluso en situaciones normales. El miedo se vuelve permanente, una especie de ruido de fondo. Y algo fascinante del libro es cómo la imaginación funciona al mismo tiempo como maldición y arma. Porque sí, la imaginación vuelve a los niños vulnerables frente a Pennywise, pero también les permite enfrentarlo. Y eso es importantísimo. Los adultos muchas veces pierden esa capacidad. Se vuelven demasiado rígidos, demasiado lógicos, demasiado desconectados de lo imposible. Los niños todavía pueden creer. Y dentro del universo de It, creer tiene poder real. Por eso el Club de los Perdedores logra hacer cosas que parecen absurdas, porque emocionalmente todavía entienden el mundo de manera flexible. Todavía pueden enfrentar monstruos usando intuición, símbolos, juegos e imaginación. Y Pennywise odia eso, porque aunque la criatura parece invencible, también depende muchísimo del miedo. Necesita que las víctimas crean en su poder. Necesita quebrarla psicológicamente primero. Por eso el terror en la novela nunca se siente solamente físico. Siempre hay algo más profundo. Humillación, trauma, soledad, vergüenza. Pennywise no solo quiere matar niños, quiere consumir emocionalmente todo lo que los hace vulnerables. Y mientras más avanzan los encuentros, más evidente se vuelve algo horrible. It no es simplemente una criatura escondida en el pueblo de Derry. Es algo muchísimo más antiguo, más raro, más cercano a una fuerza de la naturaleza que a un asesino normal. Porque el monstruo empieza a romper reglas constantemente. Aparece donde no debería, desaparece imposible, manipula percepción, distorsiona la realidad. Y ahí el libro lentamente abandona el terror clásico para entrar en algo muchísimo más incómodo, que es el famosísimo horror cósmico. Ese miedo donde entiendes que quizá el universo contiene cosas demasiado enormes o extrañas para comprenderlas. Y aún así, esas cosas pueden verte, pueden hablarte y peor todavía, pueden aprender exactamente qué es lo que más miedo te da. Hay un momento en It donde todo cambia, porque hasta cierto punto el Club de los Perdedores todavía puede convencerse de que quizás están exagerando, que tal vez son imaginaciones, traumas, pesadillas infantiles conectadas entre sí. Pero llega un punto donde ya no hay escapatoria mental. Eso es real. Y peor todavía,
lleva muchísimo tiempo ahí abajo, porque mientras más investigan, más empiezan a unir las piezas. Las desapariciones, los ciclos de violencia, las apariciones distintas, los adultos ignorando cosas imposibles, la sensación enferma del pueblo de Derry. Todo apunta al mismo lugar, a algo escondido debajo del pueblo. Y honestamente la novela transmite muy bien esa sensación de descubrir que el problema es muchísimo más grande de lo que imaginabas. Porque al principio Pennywise parece un monstruo, luego parece una criatura, después parece una presencia, y eventualmente entiendes que ni siquiera esas palabras alcanzan. Eso no es simplemente un ser escondido en alcantarillas, es algo muchísimo más antiguo, más extraño, más cercano a una fuerza incomprensible. Y aún así, estos morros deciden enfrentarlo. Eso también vuelve tan poderosa la historia, porque los perdedores no son héroes clásicos, no son elegidos mágicos, no tienen poderes, no saben qué chingados están haciendo. Son niños rotos, asustados, traumados, intentando entender algo imposible mientras los adultos básicamente abandonan emocionalmente la situación. Y poco a poco el grupo empieza a unirse de una forma muy fuerte, no solamente por amistad, sino por supervivencia. Porque cuando todos los demás te hacen sentir loco, encontrar personas que vieron lo mismo cambia todo. Esa es una de las emociones más humanas de la novela. El alivio raro de descubrir, ok, no soy el único viendo esto. Y cada miembro aporta algo distinto emocionalmente. Billy aporta liderazgo aunque esté destruido por la muerte de Georgie. Richie usa humor porque el miedo lo está reventando por dentro. Eddie vive aterrorizado constantemente, pero aún así sigue avanzando. Ben observa y conecta cosas. Beverly entiende el dolor y la violencia desde muy pequeña. Mike investiga. Stan intenta mantener lógica donde ya no existe la lógica. Todos están dañados de maneras distintas y justo por eso funcionan juntos. Porque Pennywise ataca vulnerabilidades, pero vulnerabilidades individuales. Pero este grupo crea algo que It no controla tan fácilmente, que es la unidad. Y ahí aparece otra de las ideas más importantes del libro. El miedo aislado destruye más fácil. El miedo compartido cambia. Porque cuando el club de los perdedores finalmente decide buscar la guarida de It, la historia se vuelve muchísimo más oscura. Ya no son encuentros accidentales, ahora van directamente hacia el monstruo. Y la entrada a las alcantarillas de Derry se siente casi como bajar a otro mundo. Humedad, oscuridad, mal olor, túneles infinitos. Stephen King describe todo de manera bien física. Puedes imaginar el agua sucia corriendo, las paredes mojadas, el eco raro, la sensación de estar entrando en un lugar donde los humanos no deberían estar. Y mientras más avanzan, más parece que la ciudad completa está conectada al monstruo. Como venas, como si Pennywise literalmente respirara debajo del pueblo de Derry. Y ahí el terror cambia otra vez, porque deja de sentirse urbano, empieza a sentirse cósmico. Ese tipo de horror donde entiendes que estás frente a algo demasiado viejo para comprenderse completamente. Y entonces llegamos al ritual de Chub. Sí, ese nombre rarísimo. Y honestamente esta parte puede confundir muchísimo si alguien solo conoce las películas. Porque el libro entra en terrenos mucho más abstractos y extraños. Les explico. El ritual de Chud no es simplemente pelear físicamente. Es algo mental, es espiritual, es psicológico. Una especie de enfrentamiento de voluntades. Como si la conciencia humana intentara tocar algo que existe muchísimo más allá de la lógica normal.
Y Stephen King lo describe casi como experiencia fuera de la realidad. Billy especialmente entra en contacto con una dimensión completamente distinta, una sensación enorme, vacía, infinita. Y ahí Pennywise deja de parecer payaso, ni monstruo, ni criatura. Empieza a sentirse como entidad, algo antiguo que existía muchísimo antes de que siquiera existiera el pueblo de Derry, antes que los humanos, antes que todo. Y eso da un miedo bien raro, porque normalmente el terror funciona con cosas entendibles. Un asesino, un demonio, un animal, un monstruo. Pero It empieza a romper incluso eso. La criatura parece existir fuera de categorías humanas normales, y aún así se alimenta del miedo infantil. Esa contradicción vuelve todo más incómodo, algo casi infinito, obsesionado con aterrorizar niños. Pues bien, durante el ritual de Chud aparece otra presencia importante, la tortuga. Sí, una tortuga cósmica gigantesca. Y sé que dicho así suena bien fumado, pero dentro de la lógica del horror cósmico funciona distinto. La tortuga representa algo opuesto a It. No exactamente el bien clásico, sino más bien una fuerza de equilibrio, una entidad tan absurda y gigantesca como Pennywise. Y ahí entiendes algo importante sobre Stephen King. El universo de It no funciona bajo lógica humana. Hay fuerzas inmensas, incomprensibles, moviéndose alrededor de nuestra realidad. Y los humanos apenas entienden fragmentos pequeñísimos. Eso genera una sensación bien incómoda, porque convierte a la humanidad en algo diminuto, frágil, como hormigas intentando explicar tormentas. Pero aún así los perdedores pelean. Y esa probablemente sea la parte más poderosa emocionalmente, porque los niños jamás entienden completamente qué demonios es It, ni cómo funciona realmente, ni de dónde vino. Simplemente entienden una cosa: si no hacen algo, nadie más lo hará, porque los adultos ya perdieron la capacidad de mirar directamente al horror. Eso también es bien importante. En el pueblo de Derry, crecer parece venir acompañado de ceguera emocional. Los adultos racionalizan todo, ignoran señales, se desconectan. Los niños todavía pueden ver, todavía pueden creer. Y dentro del universo del libro, eso tiene poder real. Por eso el Club de los Perdedores logra herir a Pennywise, no porque sean físicamente fuertes, sino porque todavía conservan cierta conexión emocional con lo imposible. Todavía pueden enfrentar el miedo sin convertirlo inmediatamente en negación racional. Y aún así la pelea es brutal psicológicamente, porque It intenta destruirlos desde dentro. Usa sus inseguridades, sus traumas, su dolor, incluso usa la muerte. Les hace sentir pequeños, ridículos, insignificantes, como si enfrentaran algo demasiado grande para ellos. Y honestamente lo están haciendo. Pero ahí está la belleza rara del libro. La valentía no aparece porque alguien deja de tener miedo. Aparece cuando alguien aterrorizado decide avanzar de todas maneras. Y eso hacen los perdedores. Niños completamente vulnerables parándose frente a algo que ni siquiera parece pertenecer a este universo. Algo viejo, hambriento, inmenso. Algo escondido debajo de un pueblo donde la gente aprendió a ignorar monstruos. Y mientras se enfrentan a Pennywise, la novela deja caer una idea bien incómoda. Quizá el verdadero horror no sea que existan criaturas imposibles, sino que la mayoría de las personas preferirían fingir que no existen antes que enfrentarlas. Pues bien, después de enfrentarse a It, después de bajar a las alcantarillas, ver cosas imposibles,
sentir el miedo más profundo de sus vidas, los perdedores hacen algo bien humano, y es intentar seguir adelante. Porque al final de la infancia, después de toda esa violencia y horror, llega una etapa rarísima. La vida continúa, la escuela sigue, la gente trabaja, el mundo no se detiene solo porque algo monstruoso casi te destruyó emocionalmente. Y eso vuelve todavía más incómoda esta parte del libro. Porque Stephen King empieza a hablar menos del monstruo y más de lo que significa crecer después del trauma. Los perdedores abandonan Derry poco a poco. Cada uno toma caminos distintos y antes de separarse hacen un pacto. Si eso regresa, ellos también regresarán. Un juramento infantil, de esos que haces creyendo que jamás tendrán que cumplirse. Pero aquí empieza uno de los aspectos más perturbadores de toda la novela. Empiezan a olvidar. No inmediatamente, no como amnesia de película. Es más raro que eso. Los recuerdos se vuelven borrosos, fragmentados, como sueños que sabes que ocurrieron, pero ya no puedes acomodar bien. Primero desaparecen detalles pequeños, conversaciones, calles, sensaciones específicas. Luego, cosas más graves. Y eventualmente, gran parte de lo que vivieron se convierte en niebla emocional. Eso da muchísimo miedo porque se siente real. Así funciona muchas veces el trauma. La mente no siempre elimina recuerdos por completo. A veces los rompe, los guarda mal, los entierra debajo de rutinas, trabajo, años y distracciones. Y algo muy triste del libro es que mientras más lejos están del pueblo de Derry, menos recuerdan quiénes eran realmente. Como si el pueblo tuviera una especie de fuerza gravitacional psicológica. Lejos de ahí, todo comienza a deshacerse. Bill se convierte en escritor, y eso tiene muchísimo sentido, porque Bill pasó la infancia intentando dar forma a cosas imposibles mediante palabras. Pero incluso ya adulto sigue sintiendo vacío, una sensación rara de ausencia, como si hubiera perdido algo enorme y no pudiera nombrarlo completamente. Beverly, por otro lado, termina atrapada en relaciones abusivas. Y eso duele muchísimo leerlo, porque entiendes perfectamente lo que King está diciendo. Muchas personas crecen, pero emocionalmente siguen viviendo dentro de heridas infantiles. Beverly salió físicamente de la violencia, pero la violencia siguió viviendo dentro de su manera de entender el amor. Eso es brutalmente humano. Ben se vuelve arquitecto. Richie trabaja en entretenimiento. Eddie continúa obsesionado con salud y control. Stan intenta construir una vida perfectamente ordenada. Mike, en cambio, nunca abandona el pueblo de Derry. Y eso también es importante, porque alguien tenía que quedarse observando. Alguien tenía que recordar. Mike se convierte casi en guardián de la memoria. Mientras todos los demás olvidan, él permanece ahí, viendo cómo el pueblo sigue respirando raro, cómo ciertas cosas vuelven a repetirse, cómo la oscuridad jamás desapareció realmente. Y honestamente hay algo muy triste en Mike, porque mientras los demás lograron escapar parcialmente, él quedó atrapado emocionalmente dentro del pueblo de Derry para siempre, cargando recuerdos que nadie más conserva completamente. Y aquí la novela empieza a ponerse más melancólica que aterradora, porque habla muchísimo sobre lo que pasa cuando la infancia termina, sobre cómo crecer implica perder cosas importantes. No solamente la inocencia, también memoria, imaginación, conexión emocional, capacidad de ver ciertas verdades incómodas. Los adultos del libro viven vidas aparentemente normales. Trabajan, se casan, hablan de cosas cotidianas, pero debajo de todo sigue existiendo ansiedad, miedo inexplicable,
vacíos emocionales que no saben de dónde vienen. Y seamos sinceros, muchísima gente vive así en la realidad. Personas funcionales pero emocionalmente construidas encima de cosas que nunca resolvieron. Ahí está una de las ideas más fuertes de IT. Muchos adultos sobreviven olvidando humillaciones, violencia, miedos, abusos, dolores, porque recordar constantemente ciertas cosas hará imposible seguir adelante. Entonces la mente negocia, borra bordes, suaviza imágenes, rompe conexiones, convierte horrores completos en sensaciones abstractas. Y el libro retrata eso de manera bien incómoda. Los perdedores no superaron completamente lo que pasó. Simplemente aprendieron a funcionar alrededor de ello, como personas que viven con grietas internas visibles. Eso vuelve todavía más perturbadora la idea de Pennywise, porque la criatura no solo destruye físicamente, también deja cicatrices psicológicas permanentes, miedo convertido en memoria rota. Y mientras pasa el tiempo, algo todavía peor comienza a suceder. La realidad adulta empieza a consumirlos. El trabajo, la rutina, el matrimonio, el dinero, responsabilidades. Y poco a poco se convierten exactamente en lo que juraron nunca ser. Adultos desconectados, adultos incapaces de mirar directamente ciertas cosas. Así Stephen King mete una reflexión bien dolorosa. Crecer muchas veces significa aprender a ignorar rarezas, silenciar intuiciones, enterrar emociones incómodas, porque la vida adulta exige funcionalidad constante, no tiempo para procesar monstruos. Y honestamente eso hace que It sea muchísimo más triste que muchas novelas de terror, porque no habla solo de miedo, habla de pérdida. La pérdida de la infancia, la pérdida de memoria, la pérdida de conexión emocional con quienes éramos. Y eventualmente llega el momento más inquietante. Mike empieza a notar señales, pequeñas cosas al principio, eventos raros, violencia creciente, sensaciones conocidas, como olor viejo regresando lentamente al aire. Y entonces entiende algo horrible. It está despertando otra vez, después de años dormido, después de décadas enterrado debajo del pueblo de Derry. La criatura vuelve a moverse, y ahí ocurre uno de los momentos más devastadores emocionalmente de toda la novela. Mike empieza a llamar a los perdedores, uno por uno, y apenas escuchan sobre Derry, los recuerdos comienzan a regresar violentamente, como puertas abriéndose de golpe. Imágenes enterradas durante años, miedo infantil intacto, traumas completos despertando otra vez. Eso debe sentirse horrible. Imagínate pasar décadas creyendo que ciertas pesadillas quedaron atrás y descubrir que no, que estaban esperándote, que jamás desaparecieron realmente, solo estaban dormidas. Y conforme los recuerdos regresan, también vuelve algo todavía más incómodo. La sensación de que jamás dejaron de ser esos niños aterrorizados. Porque el trauma no desaparece mágicamente con la edad. A veces simplemente aprende a esconderse mejor. Y mientras los perdedores se preparan para volver al pueblo de Derry, la novela deja flotando una idea bien oscura. Quizás todos cargamos cosas enterradas tan profundo que solo necesitan el estímulo correcto para despertar otra vez. Hay algo profundamente incómodo en regresar a un lugar donde fuiste infeliz. No visitar, no pasar cerca, sino regresar de verdad. Caminar otra vez las mismas calles, oler el mismo aire, escuchar los mismos sonidos y sentir cómo ciertas partes de ti despiertan porque llevaban años dormidas.
Eso es exactamente lo que pasa en It cuando Mike empieza a llamar al Club de los Perdedores décadas después. Y honestamente esa parte del libro da un miedo muy distinto. Ya no es un terror infantil, es terror adulto. Ese miedo horrible de descubrir que algo que creías enterrado sigue vivo. Mike los llamó uno por uno. Y Stephen King hace algo bien interesante. Las llamadas son simples, pero emocionalmente devastadoras, porque no necesitan demasiadas explicaciones. Apenas escuchan la palabra Derry, algo cambia, como si el cerebro reaccionara antes que la memoria. Billy siente incomodidad inmediata. Beverly empieza a recordar sensaciones raras. Richie intenta esconder nervios usando humor. Eddie literalmente empieza a deteriorarse emocionalmente. Y Mike solo dice lo necesario. Eso volvió. No hace falta más. Porque aunque los recuerdos estaban enterrados, el miedo nunca desapareció completamente. Solo estaba esperando. Y aquí ocurre algo muy humano. Algunos consideran mejor no regresar, porque una cosa es hacer promesas de niño y otra muy distinta es cumplirlas cuando ya eres adulto. Tienes trabajo, tienes pareja, tienes una rutina, una vida construida. Pero Derry tiene una fuerza rarísima sobre ellos, como un anzuelo emocional enterrado desde la infancia. Y mientras empiezan a viajar de vuelta, los recuerdos regresan poco a poco. No ordenados, no claros, sino fragmentados. Un olor, una alcantarilla, una palabra, una lluvia específica. Y eso está escrito de manera bien realista, porque así funcionan muchas veces la memoria traumática. No vuelve lineal, vuelve como en flashes, como imágenes desconectadas que poco a poco empiezan a armar algo horrible. Richie recuerda risas incómodas. Ben recuerda pasillos. Beverly recuerda sangre. Billy recuerda a Georgie. Y entre más recuerdan, más evidente se vuelve algo terrible. Nunca superaron realmente lo que pasó. Solo aprendieron a vivir encima de ello. El regresar al pueblo de Derry se siente rarísimo desde el inicio, porque el pueblo parece detenido en el tiempo. No exactamente igual, pero emocionalmente intacto, como si ciertas cosas jamás hubieran cambiado. Los mismos edificios, las mismas calles vacías, la misma sensación enferma debajo de todo. Y Stephen King describe el pueblo de Derry casi como organismo vivo, como un lugar que observa, que respira, que espera. Eso vuelve al pueblo muchísimo más importante que un simple escenario. El pueblo de Derry no es donde ocurre el horror. Derry participa en él. Y mientras los perdedores vuelven a caminar por la ciudad, empiezan a notar cosas extrañas otra vez. Miradas raras, silencios incómodos, gente actuando como NPCs perturbadores, como si el pueblo completo estuviera sincronizado con Pennywise. Y honestamente hay algo muy inquietante en regresar adulto a lugares de infancia, porque los sitios siguen ahí, pero tú ya no eres la misma persona. Entonces ocurre una contradicción horrible. Te sientes viejo y niño al mismo tiempo. Eso les pasa constantemente a los perdedores. Son adultos funcionales, pero Derry los hace sentir pequeños otra vez, vulnerables. Y Pennywise entiende perfectamente eso. Por eso empieza a reaparecer casi inmediatamente. No de golpe, primero como señales pequeñas. Globos, sombras, sonrisas extrañas, ruidos en el drenaje, como depredador jugando psicológicamente antes de atacar. Y mientras más recuperan memoria, más fuerte se vuelve la presencia de It. Eso también da muchísimo miedo, porque implica que Pennywise jamás estuvo completamente dormido, solo esperando el momento correcto.
Hay escenas donde los perdedores recorren lugares de infancia y literalmente sienten cómo el pasado invade el presente. Una farmacia, una biblioteca, una calle específica. Y de pronto ya no están completamente en el ahora. El miedo viejo se mezcla con el adulto. Y Stephen King usa muchísimo esa sensación para hablar de trauma, porque muchísima gente experimenta algo parecido en la vida real. Regresas a cierto lugar y automáticamente vuelves emocionalmente a otra edad. El cuerpo recuerda cosas que la mente ya había archivado. Eso hace que esta parte del libro sea muchísimo más melancólica que muchas historias de terror, porque no solo trata sobre monstruos, trata sobre el tiempo, sobre cómo ciertas heridas jamás desaparecen completamente. Ben, por ejemplo, regresa convertido en hombre exitoso, seguro, atractivo. Pero el pueblo de Derry destruye rápidamente esa armadura emocional, porque el miedo infantil sigue intacto debajo. Beverly vuelve a sentirse observada. Eddie vuelve a sentirse ansioso físicamente, de forma constante. Richie empieza a usar humor compulsivamente otra vez. Stan, bueno, Stan probablemente representa uno de los aspectos más devastadores de toda la novela, porque no todos sobreviven emocionalmente al regreso, y eso también es brutalmente real. Hay personas que pueden enfrentar ciertos recuerdos, y hay personas que simplemente no pueden, porque algunos traumas son demasiado grandes para abrirlos otra vez. Mientras tanto, Mike les explica algo horrible. Los ciclos comenzaron otra vez. Desapariciones, violencia, brutalidad absurda. El pueblo de Derry volvió a enfermarse. Y aquí la novela conecta nuevamente una idea importantísima. Pennywise no solo mata individuos, contamina ambientes completos. El pueblo entero cambia cuando It despierta. La violencia aumenta, la crueldad crece, la gente se vuelve más agresiva, más indiferente, más enferma emocionalmente, como si la criatura alimentara lo peor de la humanidad. Eso también hace que Pennywise funcione tan bien como símbolo, porque no representa únicamente miedo, representa, perdón, representa podredumbre colectiva. Las cosas horribles que la sociedad aprende a normalizar, y mientras más tiempo pasan estas personas en el pueblo de Derry, más claro queda algo aterrador. El pueblo jamás los dejó ir realmente. Ellos creían haber escapado, pero emocionalmente seguían conectados al lugar, como si una parte de sus identidades hubiera quedado enterrada ahí abajo junto a It. Y honestamente, eso da muchísimo miedo, porque todos tenemos lugares así, sitios que marcaron algo importante dentro de nosotros, lugares que aunque abandonemos físicamente, siguen existiendo emocionalmente. Y cuando los perdedores vuelven a reunirse finalmente, hay una mezcla rarísima entre nostalgia y terror. Porque sí, se alegran de verse otra vez. Vuelven bromas, conexiones, recuerdos bonitos. Pero debajo de todo está la realidad horrible. Se reunieron porque el monstruo volvió y ahora tienen que enfrentar otra vez a algo que apenas sobrevivieron siendo niños. Solo que ahora hay un detalle todavía más perturbador. Ya no son niños, ya no tienen esa imaginación salvaje, esa conexión emocional con lo imposible, esa fe infantil rara que antes les permitió pelear. Ahora son adultos. Y en el universo de It, los adultos casi siempre están más ciegos frente al horror. Hay algo muy triste en la confrontación final de It. Porque después de miles de páginas, después de toda la sangre, el miedo, las desapariciones, las alcantarillas, los traumas, entiendes que esto fue solamente, más bien, entiendes que nunca,
fue solamente sobre un payaso. Eso cambia completamente la forma en que ves a Pennywise. Porque sí, claro, Pennywise es un monstruo, es una entidad antigua, hambrienta e inhumana, pero también representa algo muchísimo más cercano, algo que existe incluso sin dientes gigantes ni globos rojos. El miedo, la violencia, el abuso, la crueldad aprendida, la indiferencia, las heridas que la gente deja pudrir hasta que contaminan generaciones completas. Y mientras los perdedores se preparan para enfrentarlo por última vez, la novela ya no se siente únicamente como horror, porque ahora sí entienden el tamaño real de lo que enfrentan. No completamente, porque It sigue siendo demasiado extraño para comprenderse del todo, pero suficiente para saber algo horrible. Esto nunca terminó realmente, solo estuvo esperando, y el pueblo de Derry otra vez empieza a desmoronarse emocionalmente. Violencia absurda, caos, sensación de enfermedad colectiva, como si el pueblo entero estuviera teniendo fiebre. Eso también vuelve tan perturbador el libro. Pennywise no existe separado del pueblo de Derry. Está mezclado con la ciudad, con sus habitantes, con sus silencios, con las cosas horribles que la gente permite mientras mira hacia otro lado. Y honestamente, esa probablemente sea la idea más incómoda de toda la novela. Los monstruos sobreviven mejor cuando las personas aprenden a normalizar el horror. Porque el pueblo de Derry está lleno de eso, de padres violentos, de abuso, de racismo, de crueldad, de bullying, de indiferencia absoluta frente al sufrimiento ajeno. It se alimenta de miedo, pero el pueblo le ayuda muchísimo, como ecosistema perfecto para algo podrido. Y mientras los perdedores vuelven a bajar a las alcantarillas, todo se siente más pesado que cuando eran niños, porque ahora entienden cosas. Cuando eran pequeños todavía existía cierta aventura infantil, pero ahora ya no. Ahora saben lo que cuesta emocionalmente enfrentarse al horror, y aún así bajan, porque esa es otra cosa hermosísima del libro. La valentía adulta es muchísimo más difícil que la infantil. Un niño muchas veces se lanza porque no comprende completamente el peligro, pero un adulto sí lo entiende y aún así decide avanzar. La confrontación final con Pennywise se vuelve rarísima y casi abstracta por momentos. La criatura cambia constantemente, pierde forma, se vuelve más monstruosa, más imposible. Y Stephen King lleva el horror completamente hacia lo cósmico. It ya no parece criatura física, parece idea antigua, algo que existe más allá de categorías humanas normales. Y mientras pelean, también entienden algo importante. Pennywise necesita miedo, necesita división, aislamiento, debilidad emocional. Por eso la amistad del grupo importa tanto, porque el club de los perdedores nunca fue poderoso de forma individual. La fuerza siempre apareció cuando estaban juntos, y eso convierte a la novela en algo muchísimo más emocional que simple historia de monstruos, porque habla sobre personas rotas ayudándose mutuamente a sobrevivir. Y honestamente, eso es profundamente humano. Todos los perdedores llegan dañados al final. Billy sigue cargando culpa por Georgie. Beverly todavía lucha contra años de violencia emocional. Eddie vive aterrorizado constantemente. Richie esconde inseguridad detrás del humor. Ben pasó la vida sintiéndose insuficiente. Y Mike quedó atrapado cuidando recuerdos que destruyen lentamente. Y aún así, juntos logran enfrentarse a algo imposible. Eso vuelve tan poderosa la historia, porque Stephen King básicamente está diciendo algo muy incómodo. Muchas veces el trauma no desaparece, solo se vuelve soportable cuando alguien más lo entiende contigo. Y mientras se enfrentan a It,
el monstruo empieza a perder control, porque algo cambia. Los perdedores ya no son niños aterrorizados. Ahora entienden que Pennywise también depende de ellos. Depende de atención, de miedo, de aislamiento. Y entonces aparece una idea brutal. El monstruo quizás siempre fue más pequeño de lo que parecía, solo que el miedo lo hacía inmenso. Eso también funciona perfectamente como metáfora, porque muchísimos traumas humanos operan igual. Mientras permanecen enterrados, silenciosos, intocables, parecen infinitos. Pero cuando finalmente los enfrentas, cuando los nombras, cuando alguien más los mira contigo, algo cambia. No desaparecen mágicamente, pero pierden parte del poder. La derrota de Pennywise en la novela se siente extraña, no completamente triunfal, no limpia, porque vencer a It tiene costo emocional enorme. Los perdedores sobreviven, pero recordar destruye parte de ellos. Y eso también es muy real. La memoria puede sanar, pero también puede abrir heridas enterradas durante décadas. El libro nunca presenta el recuerdo como algo completamente bonito, porque recordar significa revivir, y hay dolores que cuando regresan arrasan otra vez. Pero aún así la novela deja claro que olvidar completamente también tiene un precio, porque cuando las personas entierran todo, los monstruos siguen creciendo debajo. Y ahí es donde It deja de ser solamente novela de terror. Se convierte en historia sobre infancia, sobre cómo el mundo lastima, sobre cómo los adultos fallan, sobre cómo los niños muchas veces sobreviven como pueden dentro de sistemas emocionalmente enfermos. Pennywise termina representando demasiadas cosas al mismo tiempo. El abuso que se hereda, la violencia normalizada, el miedo infantil, la depresión escondida, la indiferencia colectiva, la podredumbre emocional de comunidades enteras. Por eso el libro sigue perturbando tanto décadas después, porque debajo del payaso hay algo muchísimo más humano. Y cuando finalmente todo termina, cuando el pueblo de Derry vuelve a quedarse en silencio, cuando la criatura parece desaparecer por fin, queda una sensación rarísima, vacío, como si algo gigantesco hubiera pasado, pero el mundo siguiera adelante de todas formas. Y los perdedores, otra vez, empiezan a olvidar. Eso probablemente sea una de las partes más dolorosas de toda la novela. Después de luchar tanto por recordar, la memoria vuelve a escaparse lentamente. Nombres, rostros, momentos, como si la vida humana simplemente no estuviera diseñada para cargar eternamente ciertos horrores. Y aún así algo permanece. No detalles intactos, no imágenes completas, más bien una sensación, la certeza emocional de que alguna vez estuvieron juntos contra algo horrible. Y quizá eso sea lo único que realmente sobrevive al tiempo. Las personas que caminaron contigo mientras enfrentabas monstruos que nadie más podía ver. Cuando la gente habla de It, casi siempre habla del payaso, de los globos, la alcantarilla, la sonrisa, los dientes, la cara maquillada. Porque claro, Pennywise es visualmente imposible de olvidar. Pero mientras más piensas en la novela, más entiendes algo incómodo. Lo más aterrador nunca fue el payaso, ni siquiera cerca. Lo verdaderamente horrible de It es todo lo que permitió que existiera durante tanto tiempo. Porque Pennywise mata a niños, sí, pero el pueblo de Derry lo ayuda muchísimo. Los adultos ignoran cosas imposibles, normalizan la violencia, voltean para otro lado, prefieren comodidad antes que confrontar horror. Y honestamente eso se siente demasiado real. Stephen King nunca escribió simplemente sobre monstruos escondidos en alcantarillas.
Escribió sobre sociedades enteras aprendiendo a convivir con cosas enfermas. Porque el verdadero miedo de It no viene solamente de eso, viene de descubrir que muchísima gente prefiere no mirar. Adultos viendo sufrimiento infantil y reaccionando con apatía rarísima. Niños golpeados, humillados, aterrorizados. Y el mundo sigue funcionando como si nada. Ahí está el verdadero horror del libro, la indiferencia, esa sensación escalofriante de que muchas veces las peores cosas sobreviven porque las personas aprenden a acostumbrarse. Y eso pasa constantemente en el pueblo de Derry. La ciudad entera parece emocionalmente anestesiada, como si todos supieran en el fondo que algo está mal, pero colectivamente decidieran no profundizar demasiado. Porque mirar directamente ciertas cosas implica responsabilidad, implica aceptar que el horror existe de verdad, y muchísima gente prefiere vivir distraída. Eso vuelve todavía más interesante la idea de cómo Pennywise se vuelve un símbolo, porque It cambia de forma según el miedo de cada persona. No tiene una apariencia definitiva. Es trauma adaptable, es miedo personalizado. La criatura entiende perfectamente qué te rompe emocionalmente y usa eso contra ti. Y seamos honestos, la vida muchas veces funciona parecido. Las heridas más profundas rara vez desaparecen completamente, solo cambian de forma con los años. Por eso el libro habla muchísimo sobre memoria, sobre recordar y también sobre olvidar, porque la memoria en It funciona casi como mecanismo de supervivencia. Los personajes olvidan para poder vivir, para trabajar, para dormir, para enamorarse, para seguir adelante. Y eso da miedo porque se siente muy humano. Hay recuerdos que la mente guarda lejos, no por debilidad, sino porque cargar ciertas cosas diariamente sería insoportable. Entonces el cerebro hace acuerdos raros consigo mismo. Rompe imágenes, esconde sensaciones, convierte horrores completos en intuiciones incómodas. Y aún así, nunca desaparecen del todo, solo esperan. Por eso Pennywise funciona tan bien como metáfora del trauma, porque los traumas reales también regresan, a veces después de años, por un olor, una calle, una canción, una llamada telefónica, una sensación aparentemente insignificante, y de pronto algo enterrado vuelve a respirar. Eso convierte a It en una historia muchísimo más triste de lo que parece superficialmente, porque debajo del terror hay nostalgia, pero nostalgia corrupta, no la nostalgia bonita de los buenos tiempos, más bien esa sensación rara de mirar atrás y descubrir cosas que de niño no entendías completamente. La infancia en It no es inocente, está llena de violencia, de abandono, de humillación, de miedo, de adultos inútiles emocionalmente. Y aún así los personajes la recuerdan con dolor y cariño al mismo tiempo. Porque crecer también implica eso. Entender que algunos de tus recuerdos más importantes ocurrieron mientras sobrevivías cosas que apenas ahora logras dimensionar. Y ahí Stephen King deja una reflexión brutal. Crecer no siempre significa sanar. Muchísima gente simplemente aprende a funcionar, aprende a verse normal, a trabajar, a sonreír, a pagar cuentas. Pero emocionalmente siguen existiendo partes heridas debajo de todo eso, partes que nunca desaparecieron realmente. Eso probablemente implica por qué It sigue conectado con tantas personas décadas después, porque todos entienden, aunque sea un poquito, la idea de cargar algo viejo dentro de uno mismo, algo enterrado, algo que preferirías no recordar completamente. Y mientras termina la historia, queda flotando una sensación bastante incómoda. La idea de que quizás todos tenemos una versión del pueblo de Derry escondida en algún lugar de la memoria, un sitio emocional al que no nos gusta volver, una etapa, una herida, un miedo,
una experiencia que aprendimos a mantener dormida porque mirar demasiado tiempo hacia ahí todavía duele. Y quizá por eso el libro sigue dando tanto miedo, no por el payaso, sino porque en el fondo todos sabemos perfectamente cómo se siente convivir con monstruos que nunca desaparecieron del todo. Y así cerramos el archivo de esta noche. Pero si algo hemos aprendido es que las historias realmente perturbadoras nunca terminan cuando acabe el libro. Se quedan dando vueltas en la cabeza, aparecen en conversaciones, cambian la manera en la que ves a la gente, o peor, la manera en la que te ves a ti mismo. Porque al final, las mejores historias no son las que más entretienen, sino las que te obligan a hacer esa pausa incómoda de ¿y si esto no era tan ficción como parecía? Yo soy Lady Kaboom y esto fue Archivos Prohibidos. Gracias por entrar conmigo a esta historia y recuerda algo. Hay libros que se leen una vez y hay otros que aunque cierres la última página, nunca terminan de soltarte. Muy buenas noches y como siempre les deseo, dulces pesadillas. Chao, chao.